El que duda es como la onda de la mar, dice la palabra de Dios, que es arrastrada de un lugar a otro y sin fundamento, no llega a ningún lado, siempre está golpeando de un lado a otro, ¿sí? Y es importante que nosotros podamos verdaderamente, cuando nos acercamos a Dios, creer que hay Dios, ¿sí? Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Anote esto, ¿sí? O escríbalo en la tabla de su corazón. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Amén. Necesitamos creer en Dios. El siervo del Señor predicaba el día viernes, también hablaba de la fe, ¿sí? Allí en Figuera. Gracias a Dios también por la visita de los siervos allí en Figuera, que estamos allí trabajando en la obra del Señor, ¿sí? Y es importante la fe para nuestra vida. La palabra de Dios dice, el justo por su fe vivirá. Usted sabe y sepa que todo lo que usted quiera recibir lo va a recibir por fe, ¿sí? Nada de lo que usted quiera obtener de parte de Dios lo va a tener, bueno, si Dios quiere, si a Dios se le place. No, la palabra de Dios dice que tengo que tener fe. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios dice que tengo que tener fe. ¿Cuántos dicen amén? Yo predicaba hace poquito aquí en Villa Constitución y decía, revisa tu fe. A veces necesitamos revisar nuestra fe. Todavía creo como creí en la primera vez, todavía creo a pesar de que pasó el tiempo. ¿Sigo creyendo de la misma manera o declinamos en fe? Porque la palabra de Dios dice que la fe de muchos se enfriará, dice la palabra, ¿sí o no? La palabra de Dios dice que la fe de muchos se enfriará. Por eso yo necesito que mi fe se desarrolle día a día y que pueda estar arriba. ¿Cuántos dicen amén? Una fe arriba. ¿Cuántos dicen amén? No que decline, sino que suba. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Y vamos a ver la palabra de Dios. Y yo quiero alentarle en fe en este día para que sigamos creyendo a la palabra de Dios. Y no me voy a detener tanto en hebreo, pero sí vamos a hacer algunos comentarios bíblicos para que su fe aumente. ¿Cuántos dicen amén? Para que su fe se desarrolle. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? ¿Cuántos quieren tener una fe desarrollada? Amén. Una fe desarrollada. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ver Hebreos, la palabra de Dios, como para tomar un versículo de la palabra de Dios en este día. Y luego vamos a ver algunos comentarios bíblicos. No les voy a dar cita bíblica, yo creo que ustedes conocen la palabra de Dios, pero sí vamos a hablar de algunos textos bíblicos de la palabra de Dios, o algunas secuencias que se vio y que fueron escritas por la palabra de Dios. Sepan que los antiguos, en aquellos tiempos, no tenían la palabra de Dios como tenemos nosotros. Ellos escribieron la palabra de Dios. Por esos hombres de Dios fue escrita la palabra de Dios. Amén. Y nosotros hoy tenemos oros en nuestras manos. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos nube de testigos, como dice la palabra de Dios, para poder decir, Señor, yo quiero tener esta fe. Yo quiero que mi fe se desarrolle como este varón, como este hombre, como esta mujer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Y hermanos amados, hoy tenemos nosotros el privilegio de que aquellos hombres de Dios no tenían, simplemente lo hacían por fe y obediencia al Señor, ¿no? Hoy nosotros hacemos por obediencia a Dios y a su palabra. En aquellos tiempos ellos tenían fe y obediencia a Dios, nada más, no tenían la palabra. Por esos hombres de Dios fue escrita la palabra de Dios. Por esos hombres de Dios que hicieron proezas en el nombre del Señor. Después usted, si quiere leer todo hebreo, léalo, ¿sí? Para ver cuántos hombres de Dios hicieron proezas en el nombre del Señor, ¿sí? Y la palabra de Dios dice, en el nombre del Señor haremos
proezas. ¿Cuántos se animan a hacer proezas en el nombre del Señor? Porque tener fe y no hacer nada es fácil, pero la fe nos activa. La fe, hermanos amados, tiene que ser una fe activa en nuestra vida. Yo, por la fe, tengo que hacer tal cosa, por la fe tengo que hacer tal otra. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Así dice la palabra de Dios. Hebreos 11 dice: es pues la fe certeza de lo que se espera, convicción de las cosas que no se ven. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, y por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho por lo que no se veía. Amén. Amén. Palabra de Dios para nuestra vida. Amén. Todo el universo, todo lo que nuestros ojos alcanzan a ver y lo que entendemos y lo que hemos comprendido, lo que Dios hizo en el universo fue hecho a través de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios dijo: hágase la luz, y fue la luz. Dios dijo: divídanse las aguas de las aguas, y las aguas se dividieron. Por eso la palabra de Dios nos alienta y dice: debemos llamar las cosas que no son como si fuesen. Debemos llamar las cosas que no son como si fuesen. ¿Cuántos dicen amén? Yo pensé que me había quedado solo. Amén. Porque, hermanos amados, yo tengo que declarar en fe. Porque hay gente que da gracias a Dios cuando recibe el milagro, pero es fácil dar gracias a Dios cuando recibimos el milagro. Yo tengo que dar gracias a Dios por fe, por lo que voy a recibir de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque claro, alegrarme por lo que ya tengo es fácil. Porque yo tengo que declarar la palabra de Dios antes que el milagro suceda en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se animan? ¿O cuántos se van a animar? En el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos amados, dice la palabra del Señor, nos cuenta, yo escribí aquí, la fe que permanece a través del tiempo. Una palabra fue declarada a la vida de Abraham. Primeramente Dios le dice: vete de tu tierra y de tu parentela. Y él se fue sin saber dónde iba. Pero por obediencia a Dios a través de la fe. Amén. Porque la fe nos enseña a ser obedientes. ¿Cuántos dicen amén en este día? Amén. Amén. Hermanos amados, ¿y por qué yo declaré esta palabra? Una fe a través, que se mantiene a través del tiempo. Porque por ahí uno recibe una palabra y luego decimos: bueno, se tardó Dios, ya esto, cierro la ventana. Cuando Dios le declara la palabra a Abraham, habrá sido un hombre de 40 años, más o menos, o un poco más. Y él le dice que iba a tener una descendencia. De sus lomos iba a salir una descendencia. Y pasó el tiempo, y Abraham tenía 90 años y esa promesa no se cumplía. Pero su fe estaba intacta. He aquí lo importante en nuestra vida, hermanos amados, que nuestra fe se mantenga a través del tiempo. No importa la circunstancia, los problemas, las adversidades que nosotros nos toque vivir en esta vida, pero nuestra fe tiene que ser intacta, porque lo que Dios dijo se va a cumplir en nuestra vida. Lo que Dios dijo se va a cumplir en nuestra familia. Lo que Dios dijo se va a cumplir en la iglesia. Lo que Dios dijo se va a cumplir en tu ministerio. Lo que Dios dijo se va a cumplir en tu pareja. ¿Cuántos dicen amén? En tu matrimonio. Lo que Dios declara en su palabra y lo que Dios te ha declarado, no importa que vaya a través del tiempo, pero lo importante es que tu fe esté intacta y esa promesa se va a hacer una realidad en tu vida. ¿Cuántos lo creen? Y esa promesa se va a hacer una realidad en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos amados, y Abraham creyó. Y cuando ya era viejo, que ya no tenía, aún su esposa había dejado
no podía tener más hijos, y él parecía un hombre anciano ya, y Dios dijo, Sara va a estar embarazada. Abraham tenía 90 y Sara otro tanto. Y el milagro sucedió. Porque la promesa de parte de Dios, y ese hombre se mantuvo en fe y en confianza en la palabra de Dios, hermanos amados, y fue llamado el Padre de la fe, dice la palabra del Señor. Y de ahí venimos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y de ahí venimos nosotros. Antes se llamaba Abraham, ahora se llama Abraham, el Padre de la fe. Dios hasta el nombre se lo hizo un poquito más grande. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Y es importante, hermanos amados, mantenernos en fe en la palabra de Dios en nuestra vida, que nuestra fe pueda crecer. Yo te aliento para que puedas revisar tu fe en estos días de ayuno, como decía el pastor, en estos días que vamos a estar buscando a Dios, que tu fe se desarrolle aún para bendecir a otros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Hermanos amados, yo quiero hablarte de la fe obediente de dos personas leprosas. ¿Sabe que los leprosos, cuando la lepra no representa el pecado, pero en aquel tiempo los que estaban leprosos tenían que estar lejos de la sociedad, no podían estar cerca de la sociedad porque esa lepra podía contagiar a otros? Nos sabe la palabra del Señor, ¿no? Y tenían que estar lejos de la comunidad, lejos del pueblo, lejos del lugar. Y apareció Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Apareció Jesús. Apareció Jesús. Para que tu fe sea una fe correcta, que puedas creer en Él. Así como has creído para la salvación, puedas creer para tu milagro. Así como has creído para tu milagro, puedas creer para tu prosperidad. Así como has creído por tu prosperidad, puedas creer para que otros reciban milagro de parte de Dios, para que Dios te use de la manera que tu fe se desarrolle, para que Dios use tu vida para sanar a otros. Vuelvo a repetir, para que tu fe se desarrolle de manera la cual recibas dones de parte de Dios para que pongas manos sobre los enfermos y los enfermos sean sanados. Amén. Gloria a Dios. Espero que ver a algunos aquí en esta noche que esta predicación, pues decir, esta predicación sirvió para algo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Tengo fe y confianza en la palabra de Dios en esta noche, que la fe de muchos se va a desarrollar. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos amados, dice que una fe obediente, dice la palabra del Señor que se presentaron dos leprosos, apareció Jesús, se presentaron dos leprosos y le dijeron, Señor, queremos ser sanos. Y dice que el Señor le dijo, para que ellos estuvieran sanos, para que alguien dijera, mira, bueno, poder restablecerte a la sociedad, tenían que presentarse delante del sacerdote. El sacerdote miraba las manchas de la piel, y si no había lastimaduras, si no había nada que correspondiera a estar leprosos todavía, lo hacía integrar a la sociedad, pero el que daba la orden era el sacerdote de aquel entonces. Y Jesús sabía, y Jesús no quería intervenir en ese asunto. El Señor, ellos le pidieron un milagro al Señor y Él le dijo, vayan y preséntense al sacerdote. Y si nada había sucedido, todavía estaba leproso. Nada había sucedido. Imagínense, si yo estoy con una necesidad, me presento ahí y le digo, Señor, hasta que no vea la sanidad no me muevo. ¿Cuántos dicen amén? Pero ellos obedecieron, una fe obediente, ellos obedecieron a Jesús. Y dijo, vaya y preséntense al sacerdote. Y cuando ellos podían decir, pero está loco Jesús, me voy a presentar al sacerdote y todavía estoy leproso. Pero dice la palabra de Dios que cuando ellos iban de camino, fueron sanados por el poder de Dios. No
fue un milagro inmediato. Por ahí tenemos la fe, Dios hace milagros inmediatos, pero por ahí Dios hace milagros progresivos en nuestra vida. O por ahí vinimos al culto y se no pasó nada en el culto. Y cerramos la ventana, ¿viste? Nos vamos para casa medio como que trompudo, ¿viste? Pensé que Dios me iba a sanar, pero no pasó nada. Pensé que Dios me iba a bendecir, pero no pasó nada. Pero nunca, hermanos amados, pierda la efectividad de tu fe, porque tal vez no pasó nada en el culto, pero la palabra fue dada, y tal vez regreso a tu casa seas sanado por el poder de Dios, o de regreso a tu casa recibas el milagro de parte de Dios que fue declarado para tu vida. ¿Cuántos dicen amén en este día? Ellos se fueron de camino, y cuando fueron de camino se sanaron y se pudieron presentar delante del sacerdote y se pudieron integrarse a la sociedad. ¿Cuántos dicen voy a creer como que yo los leprosos? ¿Cuántos dicen amén? No pasó nada en el culto, no tuvo unción el pastor, no tiene que tener unción el pastor, más allá de que la unción es buena. Hermanos amados, nosotros te podemos desafiar en fe, pero el que tenés que creer sos vos. El que tenés que creer sos vos, mi amado. El que tenés que creer sos vos, mi amada. ¿Cuántos dicen amén hoy en este día? En el nombre poderoso de Jesús te desafío a creer a la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren? Perdón, hermano. ¿Cuántos quieren tener una fe poderosa? Una fe poderosa. ¿Cuántos dicen amén? Una actitud poderosa. Un hombre de fe. ¿Podemos constituir la vida de David con un hombre de fe? Con un hombre que tenía la unción del Señor. ¿Cuántos dicen amén en este día? ¿Podemos hablar un poquito de David en este momento? Un muchacho chiquitito, rubio, que fue a llevar unos panes y algunas prendas a sus hermanos y se encontró en medio de una guerra, donde salía un grandote allí, un gigante, ¿no? Quería decir palanchín, como dice paladín, ¿no? Y no me salía la palabra. Hermanos amados, y se presentó, imagínense, muchachos chiquititos, siempre nosotros nos medimos por la altura, y bueno, ¿estás a mi altura? Podemos vocear. ¿Cuántos dicen amén? ¿Medimos la altura o no? A mí yo no he peleado mucho antes de conocer al Señor, pero siempre medíamos a ver si es grandote y no, me pego la vuelta y me voy y nos vemos otro día, ¿no? ¿Está todo bien, muchachos? ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Pero, hermanos amados, este hombre había provocado al Dios Jehová de los ejércitos. Y David era celoso, hermanos amados, en cuanto a la creencia del Dios Jehová de los ejércitos. Y él, en medio del desierto, se había manifestado el poder de Dios, hermanos amados, y él había roto huesos de leones, huesos de osos, lo había partido, porque él dice que cuando un oso o un león le tomaba una de las ovejas, él los apartaba. No es que era que lo mataba, pero si ese animal se levantaba contra él, entonces sí lo mataba y lo despedazaba. ¿Cuántos quieren tener una fe poderosa? Una fe poderosa. Amén. Que ese sea tu cartel, amado. Un hombre de fe. Un hombre de confianza en la palabra de Dios. Mire que David era chiquitito, pero era un hombre de fe. Hermano, no sé si estás mirando tu consistencia física, intelectual, porque a veces nos preparamos de distintas formas, de distintas maneras, pero es importante que nos preparemos en fe.
Es importante, iglesia, para lograr cosas de parte de Dios, que nos preparemos en fe. Y aquí había un hombre preparado en fe, un hombre preparado con la gracia de Dios, con el poder de Dios. Y este hombre allí, el gigante, salía cada día y decía: vengan a ver quién quiere pelear conmigo. Nadie quería pelear con él. Y eso que el jefe de ellos era el más alto de todo ese lugar. El más alto era este varón que había sido llamado de parte de Dios, Saúl. Era uno de los más altos, de los más grandotes, por eso Dios lo escogió como rey. Dice que superaba a todos los jóvenes de ese tiempo. Dice que era alto, grandote. Y este hombre grandote, gigante, salía encima, tenía una lanza en su mano conforme a la estructura de su físico. Eran las armas que le habían dado, ¿no? Así que imagínense la espada que tenía ceñida y la lanza que tenía, ¿no? Imagínense que él se burla de David. Dice: ha venido a mí como un perro, como una gomera, dice, ¿no? Y David le dice: tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos dicen: yo voy a caminar en el nombre de Jesús a través de la fe? No importa la circunstancia, no importa el gigante que se levante día tras día, pero yo voy a vencer, porque mi fe está declarada en el Hijo de Dios, en Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuántos dicen amén? Una fe poderosa. Y él dice que no esperó que el gigante viniera. Él corrió a la línea de la batalla porque él tenía fe. Él iba a hacer lo que tenía que hacer y Dios iba a hacer el resto. Usted haga lo que tenga que hacer. Crea en Dios, porque Dios va a hacer el resto. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios en este día! ¡Aleluya! Usted me dice: era práctico David con la onda, porque no era como la gomera que nosotros sabemos, ¿no? Con la orquesta que nosotros le poníamos cuerito, no sé cuánto hicieron gomeras acá. ¿No? No, era una onda con dos sogas, un cuero y era como una tipo bolladora lo que se usaba en aquel entonces. Y él juntó 3 piedritas: Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? 3 piedritas del arroyo: Padre, Hijo y Espíritu Santo. La unción del Santo de Israel, alabado su nombre. El ministerio en la Trinidad del Señor, alabado el nombre de Jesús. Dice que tomó esa piedrita que estaba allí en su zurrón, dice la palabra, y la tiró. Usted me dice: una piedrita. No era la unción del Santo, era la fe que este hombre tenía, alabado el nombre del Señor. Se clavó en el único lugar que tenía, hermanos amados, porque este hombre estaba todo cubierto con armazones. El traje de este hombre, hermanos amados, estaba todo cubierto. El único lugar acá en la frente. Aleluya, el único lugar que tenía. Allí se clavó la piedra y cayó como lo grandote que era. ¿Cuántos dicen amén? Se cayó como lo grandote que era. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que se caen barreras en este tiempo en el nombre poderoso de Jesús a través de tu fe? Aleluya. Que todo lo grande, lo poderoso y lo que se haya levantado en contra de la iglesia, en contra de tu vida, en contra de tu familia, cae por tierra a través de tu fe y a través de tu confianza en la palabra
aleluya. Yo creía que le iba a dar un fuerte aplauso al que vive y al que reina por los siglos de los siglos, alabado el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Oh, mi alma alaba a Cristo en este día, aleluya. Y voy a hablarte de otra fe en esta hora. Quiero hablarte de la fe de aceptar el no de Dios a veces en nuestra vida. Y a pesar de esa fe de aceptar el no de Dios para su vida, él sigue creyendo y manteniéndose en fe en la palabra de Dios. Quiero hablar que del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, hombre de Dios, tremendo hombre de Dios, con los 9 dones espirituales, un hombre que ponía las manos sobre los enfermos y los enfermos eran sanados. Un hombre que tomó a Eutico cuando Eutico se cayó de allí, que estaba disertando la palabra de Dios, cayó, se había sentado en una ventana a escuchar la palabra de Dios, se quedó dormido, cayó al suelo y fue Pablo, lo abrazó y lo levantó vivo. ¿Cuántos tienen esa fe? No me animo a tanto, pastor. ¿Cuántos tienen esa fe? Hay mucha gente que tiene que ser abrazada y levantada. Hay gente muerta espiritualmente que tiene que ser abrazada a través de tu fe y tiene que levantarse en el nombre de Jesús. Oh, gloria a mi Dios en este día, aleluya. Hay mucho Eutico en este tiempo, amados del Señor, y un hombre de fe como el apóstol Pablo. 9 dones espirituales, oraban para que recibieran el don del Espíritu Santo y los hermanos recibieran el don del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Un hombre tremendo de Dios. Un hombre que cuando le estaba hablando con visión de Dios, le estaba hablando a un jefe allí, ¿no? Dice que había, al lado de él había alguien que estaba al lado de él, que era la mano derecha de él y era brujo. Y Pablo estaba predicando la palabra de Dios. Y dice que el brujo resistía la palabra de Dios. Y el que escuchaba la palabra de Dios, y este brujo resistía, Pablo le dijo: ¿hasta cuándo te pondrás en contra de las cosas de Dios? Le dijo al brujo que estaba ahí: hoy vas a quedar ciego. Le dijo por resistir la palabra de Dios, porque no quería que el otro creyera lo que Pablo estaba predicando. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y sabe qué pasó? Quedó ciego. El brujo quedó ciego. Aleluya. ¿Y por qué te digo que una fe de aceptar el no de Dios? Porque este varón de Dios, a pesar de tener los 9 dones espirituales, tenía una enfermedad y estaba perdiendo la vista. Algunos decían que tenían otra enfermedad. Él, según la historia, dice que fue picado por un mosquito que traía la malaria en una isla. Y él estaba perdiendo la visión, estaba perdiendo la vista, estaba quedando ciego. Como un hombre con 9 dones espirituales, me dice usted, tenía un Dios y la fe que tiene, ¿cómo está quedando ciego? Y él 3 veces le pidió a Dios que lo sane. Y el Señor le dijo: bástate de mi gracia. Bástate de mi gracia. El Señor lo sanó y él no se puso mal porque el Señor lo sanó. Hermanos amados, él sabía y él podía disfrutar de la gracia de Dios que tenía en su vida. Él podía disfrutar de los dones espirituales. Un hombre, un consejero de Dios que aconsejó y levantó a tantos hombres de Dios, a tantas iglesias, que formó tantas iglesias. Un consejero de Dios tremendo de parte de Dios. Pero él aceptó el no de Dios, pero esa fe no se quebró. ¿Cuántos dicen amén hoy en este día? No importa que a veces haya algo que no se cumple en nuestra vida, amados del Señor, pero a través de tu fe otros pueden ser sanos. A través de tu fe yo he visto gente paralítica predicar la palabra de Dios y llevar a mucha gente a Cristo.
Usted como dice, ¿cómo puede ser que esta persona tenga fe en Dios? Mirá sus discapacidades, porque la fe, hermanos amados, no tiene nada que ver con nuestra capacidad humana. Si usted le cree a Dios, puede hacer milagros de parte de Dios. Si usted le cree al Señor, puede hacer milagros de parte del Señor. Alabado su nombre. ¿Cuántos dicen amén en este día? ¿Cuántos dicen amén en este día? ¿Cuántos tienen fe para que no he visto hombre todavía tener los nueve dones de parte de Dios? No he visto hombre todavía sobre la faz de la tierra. ¿Cuántos se animan acá? Te desafío en el nombre del Señor, alabado el nombre de Cristo. Interpretación de lengua, don de lengua. Alguien se levantaba hablando en lengua y tenía interpretación de lengua, alabado el nombre del Señor, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Los dones del Señor están allá arriba, pero no están por estar. Los dones del Señor quieren derramarse dentro de la iglesia. Es para vos, mi amado. ¿Y sabés cómo lo vas a recibir? A través de tu fe. A través de tu fe. A través de tu fe, amado del Señor, que estás en esta noche, en este lugar, alabado el nombre del Señor, aleluya. Me acuerdo una noche, una hermana se moría del corazón. Se moría, amado. Y en aquel tiempo, porque en las iglesias tenemos distintas doctrinas. Y yo era diácono de la iglesia. Y yo había ido a la casa de esta hermana se moría. Le agarraba ataques al corazón, se moría. Y en aquel entonces la enseñanza para la iglesia era que los ancianos únicamente tenían que ungir con aceite. Y le dijo al Señor que lloré por ella y no pasaba nada, no sentía afecto. Sentí la voz de Dios. Me dice, ungila con aceite y yo la voy a sanar. Propósito de Dios, no me pregunte por qué. Porque Dios sana como Él quiere. Dios sana como Él quiere. Y yo luchando, yo soy diácono, no puedo ungir. En aquel tiempo, imagínese, corría el riesgo de que el pastor me sentara en el último banco porque te sentaban y te sentaban. Por 3 meses, por 4 meses, por 1 año, por 2 años, porque está desobedeciendo. Y yo luchando con eso ahí. Era diácono de la iglesia. Y todos me miraban diciendo, me va a ungir igual. Le digo, hermano, tráigame aceite. ¿Qué pase mañana? No sé. Y le dije, Señor, en tu nombre voy a ungir a esta, porque yo tenía seguridad en mi corazón que había sentido la voz de Dios. Y a través de mi fe y mi confianza ungí a esta hermana y fue sanada completamente del corazón. Fue sanada y los hijos se arrepintieron, se abrazaron, se ve que había enojo, no sé, en los corazones. Fue una fiesta espiritual en esa noche, amados del Señor. Hubo reconciliación en el nombre del Señor, hermanos, los que hacemos a través de la fe, hermanos amados. El Señor va a hacer milagro en el nombre de Jesús. ¿Cuánto lo creen en esta noche? ¿Cuánto lo creen en esta noche? ¡Aleluya! ¿Cuánto lo creen? Al otro día lo primero que hice fue hablar con el pastor. Pastor, anoche hice esto y esto. Y el pastor me dijo, bueno, también por esta vez pasa, no lo haga más. ¿Sí? Y yo sabía que Dios me quería usar a través de la unción de aceite. Y luché mucho tiempo con eso, amado, créame. Y yo he visto
chicos, ser sanado a través de la unción de aceite. Y yo que sabía que Dios me quería usar, y yo luché mucho tiempo con eso, porque yo no era anciano de la iglesia, Dios quería usarme a través de la unción de aceite, y luché mucho tiempo con eso. Y un día me voy a la iglesia de un pastor, me hizo predicar el pastor, se sanó él, se sanó la esposa esa noche que estuve ahí, y me dijo, tomá para que me unja. Me dijo el pastor, tomá, quiero que me unja vos. ¿Y sabe qué me dijo? El pastor, tomá este frasquito de aceite para que vos unjas. Y de ahí empecé a ungir. ¿No? No lo hago siempre, siempre cuando Dios me hace sentir de ungir a alguien, a una persona, unjo, pero hermanos amados, cuando lo hacemos a través de la fe y la obediencia a la palabra de Dios, Dios hace el milagro. ¿Cuántos dicen amén? Y te cuento esto, hermanos amados, para que puedas desarrollarte en fe en la palabra del Señor, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermanos amados, no te quiero cansar en esta noche para que sigas viniendo, porque ese pastor Marcelo me cansó. Habló de la fe, pero me cansó. ¿Cuántos le gustaría tener fe para que las cosas se multipliquen? Oh. No va a ser como el rey ese que dijo, le dijo a alguien, que todas mis manos, lo que toque mis manos, dice, se convierte en oro. Mirá si le gustaba el oro, era medio avaro, ¿viste? Todo lo que yo toque se convierta en oro. Concedido, le dijo él, el que le dio el poder. Se murió de hambre porque no podía comer, quería comer la comida, le tocaba y se convertía en oro. Ojo con lo que pedimos, ¿cuánto dicen no? Ojo con lo que pedimos. Todo lo que tocaba se convertía en oro. No, le trajeron la comida, no la pudo comer porque se convirtió en oro. ¿No? Pero qué hermoso cuando nosotros pedimos algo para bendecir a Él. Primeramente para disfrutarlo nosotros y luego. Y te voy a hablar de un varón que tenía la unción, el poder, la fe, presentarse delante de su Padre Celestial para multiplicar los panes y los peces. ¿Cuántos creen en ese Dios de la multiplicación? ¿Y cuántos creen que pueden tener esa fe desarrollada para orar y que algo se multiplique, que la gente se multiplique? Y cuando te pares a hablar la palabra de Dios de una manera tan desarrollada a través de tu fe, Dios multiplique multitudes a tu alrededor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Oh, gloria a Dios. O que algo suceda. Gente, 50 personas. No, mirá que te aparezca Becky 50 personas en tu casa el día martes cuando cumpla cumpleaños. ¿De dónde saco? ¿No? 50, 60, 70 millones de personas ahí sin contar las mujeres y los chicos. 5.000 personas sin contar las mujeres y los chicos. Empezaron a contar moneditas los discípulos. Aleluya. Vos sabés lo que es contar moneditas, ¿no? Yo te puedo asegurar que yo conté moneditas mucho tiempo. El Señor nos bendijo con muchos chicos. Nosotros nos acordamos hace poquito, comprábamos 3 kilos de pan por día en casa. Pero creímos en el Dios de la multiplicación, nunca nos faltó. Hay gente que criaban 2 o 3 chicos en ese tiempo, gente que nos conocíamos en el trabajo que íbamos y veníamos. ¿Cómo haces, Marcelo, vos? En tu mesa, ¿cómo haces? Creí en el Dios de la multiplicación. ¿Cuántos dicen amén? Creí en el Dios de la multiplicación. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, y ahí el Señor, y nosotros, ¿dónde vamos a ir a comprar? Señor, cuando vayamos a comprar, volvamos, estos se mueren de hambre acá. Y algunos habían llevado algún sándwich y se lo habían comido de camino. No compartieron. ¿Sabes que compartirte hay abundancia en tu casa? ¿Sabés que de compartirte hay abundancia? Hermanos amados, hablamos de los milagros, pero no hablamos de este chico también, de este muchachito que tenía allí unos panes y unos peces ahí. 5 pescaditos, 5 panes y 2 peces, algo así tenía este muchachito.
Dice, buscáis entre la gente alguien algo ha traído. Algunos trajeron, pero no, che, esto me alcanza para mí. Yo voy a comer primero y después lo otro que se arregle. Hermanos amados, cuando mezquinamos, no vamos a tener nada. Pero cuando somos abiertos en nuestra mesa, yo siempre sé contar que aún cuando no conocía al Señor, siempre en casa había un plato de más en la mesa. Siempre había alguien en la mesa y lo comíamos con alegría, con sencillez de corazón. ¿Cuántos dicen amén? Como dice la palabra, ¿cuántos dicen amén? El compartir te trae bendición a tu casa. ¿No? Pero no con aquellos vivos que siempre aparecen a las 12, ¿viste? ¿Cuántos dicen amén? Hermano, la fe de la multiplicación, el Señor le dijo, hacelo recostar, tranquilo, hacelo recostar. ¿Qué tenés? No tenemos nada, pero por ahí encontraron este pibe. Imagínense, el pibe se podía haber puesto a llorar. Pero él dijo, toma, lo necesitan, acá está. ¿Cuánto hoy ponen su vida a las manos del Señor? Este muchacho puso esos pancitos y ese pescadito y el Señor lo multiplicó. El Señor oró al Padre y dijo, Padre, y empezó a repartir y los discípulos lo miraban al Señor. La fe de la multiplicación. ¿Cuánto lo quieren? La fe de la multiplicación, amado, del Señor se multiplicó, hermanos amados, comieron las 5.000 personas sin contar las mujeres y los niños. ¿Y qué pasó? Comieron y le faltó y se quedaron con hambre. ¿Qué dice la palabra? ¿Sobró cuánto? Un pedacito de pescado y 2 pancitos. ¿Cuánto puede sobrar, pastor? ¿Qué dice la Biblia? 12 cestas de pescado y pan sobraron. Porque esa es la fe que yo he puesto en Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, en mi Dios de la multiplicación, mi Dios, aleluya, aleluya. Oh, gloria a mi Dios en este día, aleluya, alabo el nombre de Jesús. Cuando yo fui a Villa Constitución, te cuento esto y nos vamos para las casas, si querés. Era un albañil sin cuchara, yo vengo de la construcción. Después hablamos del presupuesto, no te hagas problema. Tengo que cobrar uno que estoy haciendo ahora. No es mi terreno. Era un albañil sin cuchara. Tenía cuchara prestada, herramienta prestada, regla prestada, caballete prestado. El Señor me dio 5 máquinas. Andam, regla. Todo lo que usted... Tengo el equipo completo, gracias al Señor, para trabajar en la albañilería. Pero yo fui a Villa y no tenía... nada, ni para dónde caerme muerto, si usted me va a entender mejor. Y se acuerda de cuando se trabajaba con los trueques. ¿Cuántos se acuerdan de los trueques acá? ¿Se acuerdan de los papelitos? Que tenía que cambiar un zapato por un cupo de comida. ¿Sí o no? ¿Ropa por un paquete de comida? Yo tenía que cambiar el trabajo por una máquina hormigonera. ¿Sí? Y cambiaba trabajo por mitad plata y mitad papelito, no sé cómo se llamaban. ¿Cómo se llamaban? Los crédito. No, pero hay un nombre que le llamaban a los papelitos. No. Troqueles se llamaban. Y te daban los papelitos y vos ahí me lo cambiabas y te daban, ¿no? Y hermano, en ese tiempo la prosperidad vino en mi casa, aunque cuando vienen esas situaciones porque el país está... ¿Escuchaste? Cuando esas situaciones empiezan a suceder, que usted ve que esos movimientos así, es porque el país está... Pero es ahí cuando Dios te va a bendecir. Es ahí cuando Dios te va a bendecir, aleluya. Porque nosotros tenemos una fe segura puesta en Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, aleluya.
¿Cuántos dicen amén? Hermanos amados, de esa fe es la que quiero hablarte hoy, en este día. Alabado sea el nombre del Señor, alabado el nombre de Cristo. Y termino hablando de Jacob. Jacob, el suegro, lo estaba viviendo. Ojo con que te viva el suegro, ¿no? O que te viva el yerno. Hermano, allí lo estaban viviendo. Y él, cuando fue, estaba cuidando las ovejas de su suegro. Y no podía prosperar. Y habló a Dios. Y el Señor le dijo, mira, pelate unas ramitas así, clac, clac, porque cada oveja tiene que tener un carnero para que la sirva y para que salga. Y las ovejitas van a salir conforme al color del carnero, ¿sí o no? Y todas tenían todas carneros blancos. Y todos los blancos, claro, era vivo el suegro, todos los blancos eran para él, todas salían blancos. Y el otro cuidaba nomás y estaba muriendo de hambre. El Señor dijo, pelate 2 ramitas en el bebedero. Le peló unas ramitas y las paró en el bebedero. ¿Cómo usted puede creer que unas ramitas ahí, bebían las ovejas ahí y salieron corderos pintados? Y todos los corderos, le dijo, vamos a hacer un arreglo. Todos los corderos que salgan pintados, le dijo Jacob. Jacob era un hombre de fe. ¿Cuántos dicen amén? Todos los corderos que salgan pintados van a ser míos. Y Dios lo sacó rico de la casa del suegro. Gloria a Dios. Dios lo sacó rico de la casa del suegro. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan un fuerte aplauso al que vive? Es el Dios de la prosperidad para tu vida a través de tu fe, a través de tu confianza en el Señor. Ponete de pie y vamos a orar al Señor en esta noche.